Hola, nos encontramos en Buenos Aires y hoy vamos a conversar con Gastón Chillier. Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS en la Argentina, tal vez una de las instituciones más reconocidas en la región en materia de defensa y protección de los derechos humanos. Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con una pregunta general, pero suficientemente ilustradora para comenzar. ¿En qué consiste el trabajo de asesoría jurídica del CELS en general? El CELS es una organización de derechos humanos, como dijiste, que se dedica a la promoción y protección de derechos humanos. La agenda actual está compuesta por la agenda histórica, que tiene que ver con la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidas por el terrorismo de Estado, la dictadura militar entre el 76 y el 83, y luego podemos hablar un poco más sobre eso. Y en la actualidad la agenda también incorpora una agenda amplia que va desde la protección y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales hasta la defensa y protección de derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, la situación de las personas privadas de libertad, la independencia del Poder Judicial, y el CELS, básicamente el modo de intervención tiene como eje tres modos de intervención, que es el litigio estratégico de causas, o sea, casos testigos que tengan un impacto mayor, digamos, más allá del caso, la investigación aplicada y el cabildeo, advocacy para la reforma, ya sea tanto como de prácticas violatorias o políticas públicas que mejoren la protección. Ya más de 30 años de trabajo. ¿Qué se ha aprendido de esa experiencia? ¿Cómo se ha materializado ese trabajo a lo largo del tiempo? Creo que un buen ejemplo paradigmático de la experiencia de trabajo del CELS es lo que hoy en día es el proceso de justicia y verdad por las violaciones graves a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado, que hoy es un proceso que lleva 30 años. El CELS se creó como todos los organismos de derechos humanos de aquella época, por familiares de víctimas de la dictadura, por 5 abogados que eran conocidos en algún momento, cuyos hijos habían sido secuestrados y hoy continúan desaparecidos, y se creó originalmente para apoyar el trabajo que hacían ya en aquel momento madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, pero apoyarlo desde un punto de vista legal, o sea, la documentación legal de las violaciones de la dictadura, y apoyar en la campaña internacional para desinstitucionalizar el régimen autoritario de la dictadura militar. En ese sentido, de hecho, se creó, entre otras cosas, para organizar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en el año 79, y para, de alguna manera, promover información en la campaña de denuncia contra la dictadura. Hoy, 30 años después o 31 años después, uno puede ver en el caso de justicia argentino sobre crímenes de lesa humanidad y el rol que tuvo el CELS, una historia, digamos, de la Argentina postdemocrática, de la Argentina de la transición y la posttransición, y del CELS actual. Y ahora, si querés, te cuento un poco del caso argentino, ¿no? Bien. El caso argentino es interesante, de justicia, lo que internacionalmente se conoce como justicia transicional, más allá, digamos, de que uno puede estar de acuerdo en el término, porque comprende, es un caso que tiene verdad y justicia en el origen. La verdad fue, digamos, la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición Forzada de Personas, la CONADEP, que fue la que documentó todas las violaciones, las desapariciones forzadas. En aquel momento no se llamaban comisiones de la verdad, pero fue, digamos, la primera de este tipo de comisiones para investigar estos crímenes de lesa humanidad. Y la justicia fue el juicio a las juntas, el histórico juicio a las juntas, llevado adelante por una corte nacional que hasta ese momento no había sucedido, digamos.
que fue histórico y condenó la mayoría de los miembros de las juntas militares que gobernaron el país durante 7 años. Luego de ese periodo hubo un periodo largo de impunidad, digamos, o sea, de leyes de amnistía e indultos presidenciales que de alguna manera retrocedieron todo lo que se había logrado en términos de justicia. Esto duró aproximadamente entre el 86 y el 95. El 95, el CELS participó en los primeros momentos, digamos, en documentar, en litigar casos, más de 800 casos, y en el 95, habiendo hecho, digamos, denuncias ante la Comisión Interamericana, denunciando justamente que las leyes de amnistía y los indultos a favor de los militares violaban la Convención Interamericana. Hay un informe famoso que se llama el informe 2892 que recomienda y exige que el Estado cumpla con la obligación de investigar y sancionar. En el 95, desde el CELS impulsamos, en aquel momento con la presidencia de Emilio Mignone, las causas que luego fueron muy conocidas y fueron fundamentales en el proceso para volver al camino de la justicia, que fueron las causas por derecho a la verdad. Básicamente, como estaba obstruido el proceso de la búsqueda de la justicia, de la sanción, la investigación y la sanción penal, inventamos de alguna manera, argumentando, y fue aceptado por las Cortes Nacionales, lo que denominamos el derecho a la verdad. Esto fue a partir de las declaraciones de un ex miembro de la Armada, Adolfo Silingo, que hace en el 95, donde denuncia, donde dice y confiesa que tiraban a los detenidos todavía vivos al mar para no quedar rastros, digamos, de sus cuerpos. Eso genera un debate muy fuerte en la sociedad y nosotros presentamos la causa que se llama la causa Mignone por derecho a la verdad, que fue recogida por la Cámara Federal. Eso tuvo un efecto de generar muchas causas por derecho a la verdad en todos los tribunales, en todas las jurisdicciones. Y luego, digamos, interesantemente eso vuelve a poner el tema en el debate público, y en el medio internacionalmente se estaba empezando a dar todo el debate que impulsa el derecho penal internacional, con la discusión sobre el Estatuto de Roma y fundamentalmente con la detención de Pinochet en Londres a partir del pedido de extradición en la causa del juez Garzón. Es interesante porque el día inmediatamente después de que lo detienen a Pinochet en Londres se producen las primeras detenciones aquí en la Argentina por las causas de los robos de bebé que habían quedado fuera de las leyes de amnistía. Y entonces finalmente todo este avance jurisprudencial, digamos, del Estatuto de Roma, la creación de tribunales especiales como el de Yugoslavia y Ruanda, la detención de Pinochet con el uso de la jurisdicción universal, nosotros las decisiones, digamos, del sistema interamericano lo incorporamos para pedir en el 2001 que se declaren la nulidad de las leyes, cosa que se hizo un juez de primera instancia de la Cámara Federal, y reabriendo el proceso de justicia, cosa que termina, digamos, con un fallo de la Corte en el 2005 que incorpora la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, que sostiene que no puede haber leyes de amnistía para que no se puedan investigar los delitos de lesa humanidad.